Que sumamente impactado por todo lo que nos está sucediendo, verdaderamente muy impactado porque creí que todo esto se solucionaba ayer, porque en general este tipo de conflictos no tienen que perdurar, que mientras más perduran más daño se le hace a la sociedad en general. Uno se pregunta por qué la policía no está sindicalizada, y la verdad es que es inviable un paro policial. Pero es inviable un paro policial porque lamentablemente eso es lo que están haciendo hoy, están cometiendo los policías de la provincia de Buenos Aires, es un delito sumamente grave. Y no solamente porque es un delito, es grave, sino también porque la sociedad siente que hay un descontrol absoluto. Eso es lo que pasa cuando una policía se rebela contra sus propios jefes, que en definitiva es el ejecutivo y el jefe policial, son sus jefes políticos. Y entonces, si no hay jefe para la policía, imagínate para la gente. Ahora, yo quiero ir un poco más para atrás. Quiero ir al comienzo de la cuarentena. Y quiero ver por qué la dirigencia política está tan lejana de la realidad. ¿Por qué la dirigencia política no entiende lo que le pasa a la sociedad? ¿O en qué está pensando la dirigencia política? ¿En qué piensan? ¿Piensan cómo hacer negocios? ¿O piensan verdaderamente cómo está la situación? Hace 5 o 6 meses, cuando empezamos la radio, yo le dije a mi compañera Dirázar que la situación estaba muy complicada y que si empezábamos en tiempos de pandemia, que podía haber una cuestión civil muy compleja. Yo avisé a mi familia cómo teníamos que movernos, porque la cosa iba a venir muy complicada, porque evidentemente que después de tanta recesión y de una deuda abismal que iba a ser impagable, y de que la derecha iba a reaccionar en contra de este gobierno, no te hacían falta mucho más elementos para darte cuenta que la situación era sumamente crítica. No había que ser inteligente, simplemente hacer una lectura de la sociedad y de lo que nos estaba pasando y lo que nos iba a pasar. Que el comienzo de la pandemia era el comienzo de la ola. Y que en algún momento te podías llegar arriba, pero que indefectiblemente ibas a llegar abajo por lo que estaba pasando en todo el mundo. A ver, muchachos, si pasa en Estados Unidos, donde se crean dólares, como yo imprimo mi hoja de ruta de la radio, ¿cómo no iba a pasar en la Argentina? Ese es el comienzo de la situación. Es un comienzo de la situación en donde entramos en cuarentena, y en donde la oposición puso en tela de juicio la primera política de gobierno, la cuarentena. La rompió, no la oposición, perdón, la rompió la derecha. Porque ese es otro de los temas más que hay que tener en cuenta. Acá no hay un dirigente político detrás a quien responsabilizar, porque Macri no está fuerte. Esta es la derecha, muchachos. Esto es lo que siempre se denomina sistema y que no se ve. Entonces, la primera cosa que quiso hacer el gobierno importante, que era imponer una cuarentena, no pudo hacerla, se la desarmó, se la desarticuló. La segunda fue una intervención a una empresa que estaba absolutamente quebrada y que es de alimentos y que tiene que ver con la Argentina, con el producto primario de la Argentina, con lo mejor que le puede hacer a la Argentina, que es la producción, tampoco pudo. Después fueron por diputados, no pudieron sesionar, muchachos. Fueron por uno de los 3 poderes del Estado y después se dicen democráticos republicanos. Uno de los 3 poderes del Estado está anulado hoy. Entonces no pudiste aplicar la cuarentena, no pudiste ir por Vicentín, no pudiste sesionar en diputados, te armaron las tomas, ahora la policía, lo de Báez, una orden judicial más de servicio penitenciario no pudiendo entrar a un barrio, porque se le ocurre a los vecinos, porque los vecinos están por encima de la ley y del poder político. Esto es una pésima demostración. Pero ¿sabés qué es lo peor? No que haya sucedido. Porque hay cosas que pasan, lamentablemente. El problema es que los medios tomaron eso y lo replicaron. Hay algo en que Simon Bachmann habla de la vida líquida. Y entonces, lo que decía Lipovetsky antes, que la posmodernidad era fragmentación, con la vida líquida la fragmentación queda muy atrás, muy atrás. Las noticias de la semana que viene hoy ya no se conocen. Fue increíble ayer un canal de noticias cómo fragmentaba lo que nos estaba pasando y lo que nos había pasado para que nunca pierdas de vista cuál era la base sustentatoria de lo que nos estaba ocurriendo hoy. Estaba el conflicto policial, pero estaba lo de Lázaro Báez, estaban las tomas, estaba todo completo en una sola pantalla.
vos podías ver en ese abanico o en esos mosaicos de la realidad de dónde venía todo. Abrile a los muchachos los micrófonos, así pueden hablar a Ale y a Esteban. Lo podías ver todo. Entonces, esta es la reacción de la derecha, muchachos. En este momento, aunque nadie lo sepa, se está cortando una ruta que abastece al oeste de la provincia de Córdoba, abastece a Chile y abastece también a San Luis. ¿Sabés quién la corta? ¿Sabés quién la corta? ¿Quién? Los productores agropecuarios. O sea, cualquier grupo económico o el que sea te corta una ruta para desabastecer una provincia y el oeste de la otra provincia. ¿Se dan cuenta de lo que es no tener autoridad? Entonces, hoy el gobierno tiene que poner autoridad. Se lo eligió para que haga determinadas cosas con determinada ideología. Si no lo hace por vergüenza o por miedo, bueno, muchachos, esto pasa. Cuando vos tenés vergüenza de aplicar ciertas políticas por las cuales te eligieron, o tenés miedo de aplicarlas, te va a pasar esto. Porque el Ejecutivo es el que pone el poder sobre la mesa, es el primer poder en la República Argentina. Y si al poder se lo nota débil, pasa lo que estamos viendo ahora.